Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El reverendo David Vizcay nació el 7 de julio de 1940 en la ciudad de Santiago de Cuba, hijo 5 de Rafael Vizcay y Amparo Paz. A los 20 años, conoce a la hermana Seida Calderón, con la cual contrae matrimonio el 15 de noviembre de 1963 en Cuba. Recién casados, salen a la obra misionera por todo Cuba, llevando el poderoso mensaje de la palabra de Dios a las almas perdidas. De este matrimonio salieron 4 frutos: Davidcito, Anita, Priscila e Ismaris. En el año de 1988, el Señor los lleva al Perú como misioneros y los instalan en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú. Junto a sus 4 hijos, levantan obras en todo el sur del Perú. Dios les abre las puertas en el año de 1992 a los Estados Unidos, así llegando al estado de Chicago, donde pastorearon por el espacio de 3 años. En el año de 1995, Dios los trae a la preciosa ciudad de Homestead, Florida, donde Dios los ha bendecido con una preciosa congregación. En una oportunidad, pues el Señor trató conmigo y me dio una revelación en sueño, donde yo veía a un pastor muy querido en aquella época, el reverendo Rolando Milán, que me invitaba para que yo trabajara con él, estuviera con él ayudándole en el trabajo de la obra. Y eso me ocurrió en la noche, y por la mañana llegó un pastor, estando yo en el trabajo en una farmacia, y cuando lo vi de la otra parte de allá de la calle, me acordé del sueño que tuve, y desde la misma farmacia pues le grité: yo sé a lo que tú vienes. Y él se quedó asombrado, cruzó la calle y me dijo ya en la puerta: ¿y qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Y le dije: tú me traes una carta que está relacionada con el trabajo de la obra. Y él se quedó asombrado porque eso mismo me traía él. Y efectivamente en la carta me decía el pastor que me estaba solicitando para que fuera a colaborar con él, a predicar la palabra en aquella ciudad. Y más adelante, pues conocí a una muchacha muy simpática que se llama Seida, y me enamoré de ella y ella se enamoró de mí. Oramos, buscamos la dirección del Señor y el Señor nos dio la aprobación, nos abrió la puerta y bueno, y nos casamos, y hasta ahora estamos casados para la gloria de Dios y seguimos trabajando allí en la obra. De allí me pasaron para otra ciudad en La Habana, llamada Caimito, donde estuve trabajando allí aproximadamente unos 3 o 4 años. Y luego de Caimito me pasaron para otra provincia llamada Ciego de Ávila. Y en la ciudad de Morón pues estuve predicando aproximadamente unos 5 años. Y de allí el Señor me sacó para La Habana, y de La Habana pues Dios me llevó para la República del Perú, donde el Señor me concedió estar aproximadamente unos 5 años trabajando en la obra con la compañía de mi esposa. Más tarde llegaron mis hijos, al año de estar allí, llegaron mis hijos, todos mis nietos, y se incorporaron a la obra, cada uno en una iglesia, en un campo, abriendo campo, trabajando esforzadamente para la gloria de Dios, hasta que el Señor de ahí nos sacó, de Arequipa, nos sacó para United States of America, donde hemos venido y ya tenemos aproximadamente unos 18 años. Desde que era miembro de la iglesia, el hermano Ortiz organizó los anexos allá en Cuba, y aprendí ese trabajo con el hermano Ortiz y la hermana Rebeca de enseñar a los niños la palabra. La palabra que recibí allí, pues luego iba y en las calles invitábamos a los niños y les enseñábamos la palabra del Señor. Y nos dio un resultado muy bonito, pues muchos niños venían a todos los cultos
y recibían al Señor como su Salvador. Y esa bendición se me ha quedado. Amén. Ese gozo, esa victoria de poder hablar con los niños, comunicarnos, y que ellos, como los niños son receptivos, y Dios nos dio esa experiencia, pues la usamos todavía y hemos visto que da un resultado tremendo, como enseñarle a los niños un verso bíblico e insistirle, interesarlo para que se recuerden la palabra, y eso nunca se olvida, eso queda en el corazón. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La edad de 17 años, una noche después de un culto, mi pastor me llamó y me dijo que había una necesidad en la obra y que él había pensado en mí para que fuera a acompañar a la hermana Hilda González, una misionera cubana que estaba comenzando a abrir obra en diferentes partes de la ciudad de Camagüey, de donde yo era nativa allí, y entonces íbamos, y había salido ahí a otras provincias a abrir obra y necesitaba ayuda, brazos que la ayudaran, pues el trabajo se estaba incrementando. Cuando mi pastor me dijo así, le dije: pastor, yo creo que usted se equivocó, aquí hay muchas jóvenes más eficientes, creo, más capacitadas que yo. Y me dijo: bueno, si alguien se equivocó fue el Espíritu Santo, porque fue el Señor a través de su Espíritu que me ministró que era usted la persona indicada. Bajé mi cabeza y entendí que era de parte de Dios aquel llamado. Le doy gracias a Dios que han pasado muchos años y ese día puse mi mano en el arado y me propuse servir a Dios hasta las últimas consecuencias. La obra misionera en Cuba fue una obra de mucho sacrificio, de muchos ayunos obligados, porque no había que comer. Éramos 3 jóvenes trabajando, abriendo campos en diferentes ciudades donde pudimos ver la gloria de Dios. Comenzamos diferentes iglesias, que hoy son iglesias para la gloria del Señor, debajo de un árbol, debajo de un poste de la luz, predicando el evangelio con una Biblia y una pandereta. Resultado: almas salvadas, enfermos sanados, milagros sobrenaturales. Y qué gozo me da que los años han transcurrido y hemos podido seguir haciendo esta labor en el Señor. Nunca jamás hemos vuelto atrás. En medio de pruebas, de enfermedades, de luchas, Dios nos ha dado la fortaleza, la ayuda, su gracia sobre todo, para no menguar, para no volvernos ni desear jamás volver atrás. Ha sido nuestro anhelo y es el anhelo de nuestro corazón servir a Dios hasta que en nuestros cuerpos haya fuerza. Yo creo que el resultado de poder hacer un trabajo eficaz para la obra del Señor es, primeramente, integridad, mantenerse fiel a Dios en integridad y en humildad, trabajando para el Señor, porque son bases fundamentales para no fallarle al Señor. Que los jóvenes no le tengan miedo a la obra misionera, que no le tengan miedo al ministerio, que se entreguen a Dios con amor, con integridad al Señor, que se entreguen totalmente, que Dios recompensa. Y hay algo lindo que yo quiero testificar, y es que Dios paga bien. Dios los bendiga ricamente, y nosotros como matrimonio nos sentimos sumamente felices de poder estar como pastores en la iglesia más linda que hay en todo el estado de la Florida. Amén. Y yo pienso que más allá del estado de la Florida, Honte es una iglesia maravillosa. Es una iglesia como Filadelfia. Amén. Una iglesia evangelística, misionera, unida, firme, con sana doctrina y que la practica. Porque hay lugares que se habla de la sana doctrina, pero se hacen otras cosas. Amén. Y queremos mantener esta enseñanza que hemos recibido de la palabra, y que un siervo de Dios como el reverendo Luis M. Ortiz nos la enseñó para allá, para los años 1954 en adelante hasta hoy. Así que Dios los bendiga ricamente, y Dios bendiga a la iglesia de Honte, y bendiga a todos y a cada uno de nuestros hermanos, desde el mayor hasta el menor, y bendiga a toda el área que la demandamos para el reino de los cielos, y bendiga a nuestro presidente nacional y nuestro presidente mundial. Amén.